Alabamos, Señor, tu presencia. Señor, glorificamos el nombre que es sobre todo nombre. Señor, habita en medio de nosotros. Que sea tu palabra, esa palabra que permanece fiel y para siempre, transformando vidas, transformando corazones. Que todos los que esta tarde han sido convocados, que todos los que puedan escuchar este mensaje, Señor, descansen en ti, descansemos, confiemos en ti por todos los días de nuestra vida. Señor, te alabamos, te glorificamos y dejamos este tiempo en tu presencia, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor esta tarde. Qué bueno poder acompañarles, que el Señor les bendiga a todos grandemente, a toda la familia. Es realmente una alegría poder volver a estar aquí, poder compartir esta tarde junto a ustedes la palabra de Dios. Y bueno, creo que siempre el Señor va a hablar al corazón cuando uno está dispuesto a escuchar su dulce voz. Entonces les animo ahí donde ustedes se encuentren, en su casa, con su familia, que esté con ese corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios en esta tarde, en este primer sábado del mes de octubre. Les enviamos nuestro abrazo desde la ciudad de los Andes. Bien, para comenzar este mensaje, quisiera, a modo de introducción, expresarle que muchos de nosotros tenemos anhelos, aspiraciones, peticiones que le hemos hecho al Señor durante largo tiempo de nuestra vida. Oraciones y anhelos que han estado ahí en el corazón de cada uno de nosotros y que se la hemos solicitado al Señor. Y seguramente usted también me va a seguir en esto. Es muy probable que muchas de esas peticiones, que son muy, muy válidas, por cierto, muchas de ellas aún no han sido respondidas por el Señor. No sé si le ha pasado a usted eso. Creo que a todos nos ha pasado, que hay peticiones, anhelos de nuestro corazón que a esta fecha aún no son respondidas. ¿Qué pasaría? Y esto también lo veíamos a modo de introducción. ¿Qué pasaría si hoy día esa petición de oración, ese anhelo de su corazón, recibiera esa respuesta de parte de Dios? ¿Qué pasaría si en este mismo instante Dios diera esa respuesta que tantos años, que tanto tiempo ha esperado para usted? ¿Sería un obstáculo o sería una gran ayuda para caminar junto al Señor? Si Dios respondiera en este momento esa petición de oración que usted tiene, ¿sería un beneficio para usted y para su comunión con el Señor? ¿O sería algo que traería problemas? Si se nos concede hoy ese milagro por el cual tanto tiempo hemos clamado y esperado, ¿estaríamos más cerca de Dios o nos apartaríamos de Él? A ver si a mí Daniel me dijo, mira, como estamos muteados, pueden escribir en el chat. A ver si alguien se atreve a responder en el chat si usted estaría más cerca de Dios o sería un obstáculo para caminar con el Señor. A ver si alguien se anima a escribir su respuesta a esta interrogante, ¿no es cierto? Por ahí ya vemos algunas respuestas más cerca. Dice Filomena que estaría más cerca del Señor. Amén, que así sea, ¿no es cierto? Pero fíjese que quiero contarles que en este tiempo, a ver, alguien más respondió. Estamos pensando, dice Daniel y Camila. Buena respuesta. Estamos pensando. Bueno, pensemos en nuestras respuestas entonces. Fíjese que ahí llegó otra respuesta, de Nelson y Pamela. Más cerca, por supuesto, dice. Amén, ¿no es cierto? Fíjese que algunos años atrás, y contaban en
en la entrevista que hacía Marco y Pati, algunos años atrás servimos en Viña del Mar, luego en Villa Alemana, hoy en los Andes. En este recorrido dentro del servicio como misionero a tiempo completo, gracias a Dios hemos conocido a muchas familias, a muchas personas y muchas realidades. Y nos tocó conocer el caso de un matrimonio joven, hace algunos años atrás, que llevaban poquito tiempo de casados, y el gran anhelo de su corazón, lo que más soñaban y lo que más querían, era tener un hijo. Claro, por supuesto, un anhelo válido, que obviamente la familia quiere crecer, quiere multiplicarse, y ellos querían tener un hijo. Ese era el mayor anhelo de su corazón. Pero pasaba el tiempo, pasaban los días, pasaban los meses, los años, y el hijo no llegaba. Y ellos en ese tiempo, por supuesto, estaban afligidos. En sus corazones había mucha tristeza porque no podían concebir el hijo que tanto anhelaban. Y por mucho tiempo estuvieron en esa sintonía de pedir la ayuda al Señor, de pedir también ayuda a la iglesia para que oráramos por ellos, para que oráramos por esta necesidad, que como le digo, es una necesidad totalmente válida, soñada por cada familia que empieza a formarse. Pero Dios nos les daba un hijo. Y ellos, durante todo ese tiempo, se mantuvieron ahí fieles al Señor en la iglesia. Fíjese que al paso del tiempo, ¿qué es lo que sucedió? El Señor les dio la bendición de tener a su primer hijo. Ella quedó embarazada y por supuesto esto trajo una tremenda alegría para ellos como familia. ¿Qué aconteció cuando nació este pequeño? No los vimos con la frecuencia habitual en las reuniones. Naturalmente hay un periodo, ¿no es cierto?, del postnatal, que es entendible, pero pasaron los meses y no los volvimos a ver en las reuniones. Y pasado un tiempo, no los volvimos a ver nunca más. ¿Por qué? Porque ellos explicaban que estaban muy ocupados y se excusaron detrás de su hijo, fruto del requerimiento que para ellos les significaba cuidarlo, criarlo, protegerlo. Pero dejaron de buscar al Señor. Y por supuesto eso a nosotros como siervos del Señor, como miembros de una familia espiritual, trajo también mucha tristeza, porque vimos cómo el Señor respondió a esa necesidad, pero ellos, luego de recibir la respuesta del Señor, no siguieron buscándolo por mucho tiempo. Casos como estos, lamentablemente, son reiterados. Por ejemplo, personas que piden tener un trabajo, le piden a Dios tener un trabajo para librarse de la cesantía. O solteros, solteras, que le claman al Señor por un esposo, por una esposa. Es válido, ¿no es cierto? Que los solteros y las solteras estén clamando, llorando por tener un esposo y una esposa. Por supuesto que es válido. Quieren librarse de esa soltería. Las personas enfermas, las personas que están pasando por momentos de aflicción física, quieren ser sanadas, quieren ser sanados para librarse de la enfermedad. Entre otras historias, podemos seguir dando ejemplos. Pero lamentablemente, muchos, una vez que reciben la respuesta del Señor, se olvidan de Él. Y también olvidan que fue el Señor el que permitió esas circunstancias con un propósito superior. Entonces, con estos ejemplos que yo le acabo de mencionar, y quiero que ahí, como decía Daniel y Camila, estén pensando en su respuesta, ¿en qué utilizarías esa respuesta a tu oración? Esa libertad que Dios te puede dar frente a esa circunstancia por la cual estás orando. Te vuelvo a plantear esto. ¿Estarías más cerca de Dios o te alejarías de Dios? ¿Estaremos listos, preparados
para recibir esa respuesta hoy día de parte de Dios? ¿O sería el comienzo de nuestra ruina al apartarnos de la presencia del Señor? Quiero decirte que frente a esta interrogante hay una respuesta bíblica. Hay una respuesta de parte de Dios que vamos a examinar en este momento. Quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Éxodo, capítulo 4, versículos 22 y la primera parte del versículo 23. Repito, Éxodo 4, versículos 22 y la primera parte del versículo 23. Ahí también está en la pantalla, pero vamos, si usted tiene la Biblia, vaya a su Biblia, busque su Biblia, destaque estos pasajes si es posible. Dice la Escritura en estos pasajes, y dirás a Faraón, perdón, ¿alguien me puede ayudar con la lectura? Perdón. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Gracias. La versión viviente dice en este texto, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Otra traducción bíblica, la palabra de Dios para todos, dice, liberes a mi hijo para que venga a adorarme. Si usted tiene su Biblia ahí, destaque estas frases. Deje ir a mi hijo para que me sirva. ¿Con qué propósito el Señor responde la oración? ¿Con qué propósito Dios libera de ataduras a su pueblo? La respuesta es para que podamos servirle y glorificarle. Si puede repetir después de mí, para que podamos servirle y glorificarle. Cuando Dios nos da respuesta a una petición, a un clamor, a una necesidad de nuestro corazón, es para glorificarlo a Él, para servirle a Él, para adorarlo a Él. Muchas veces, cuando Dios le concede un milagro, una respuesta al hombre o a la mujer, ellos, en lugar de servir a Dios, se sirven a sí mismos. Esto fue lo que lamentablemente hizo el pueblo de Israel después de haber sido liberados de la esclavitud de los egipcios, después de haber pasado décadas, siglos como siervos en la tierra de Egipto, clamándole a Dios por esa liberación. Una vez liberados, una vez que vieron la mano de Dios que respondió a su clamor y a su oración, una vez que respondieron, que se vieron frente al Dios de Israel, al único Dios verdadero, al único que podía librarlos de esa prisión, una vez que fueron liberados, no lo sirvieron a Él, se sirvieron a sí mismos y decidieron ir por su propio camino. ¿Para qué utilizarías esa respuesta de parte de Dios? ¿Para qué utilizarías tu milagro? Si Dios te restituyera la salud, ¿para qué utilizaría usted ese cuerpo sano? Si Dios a usted lo bendijera en lo económico, ¿se acercaría más a Dios? ¿O esa prosperidad económica lo alejaría de Él? La bendición hace que muchos se alejen de la presencia de Dios. ¿Estás dándole vuelta entonces a la pregunta? ¿Lo estás examinando en este momento? Quisiera que fuéramos al Evangelio de Lucas, al capítulo 17. Quisiera que buscara Lucas 17 y que empezáramos a examinar el versículo 11 en adelante. En este Evangelio de Lucas encontramos la historia de sanidad de 10 leprosos. Y la Biblia es muy clara en este aspecto.
nos dice que el Señor Jesús sanó a todos esos leprosos. A esos 10 hombres el Señor Jesús los sanó, pero solamente uno regresó para glorificar a Dios. Los 10 estaban contentos de haber sido sanados, pero solo uno utilizó su cuerpo sano para darle el honor al mismo Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con el resto? Siguieron su propio camino para utilizar ese milagro en sus propios intereses. Le invito a que podamos leer estos pasajes. Lucas 17, del 11 al 19. También lo vamos a ver ahí proyectado. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hombres? Estaban clamando, buscaron ayuda. Supieron que Jesús pasaba cerca de ellos y le clamaron por ayuda. Le dijeron, Señor Jesús, ten compasión de nosotros. Dice el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Interesante este versículo. Dice que el Señor Jesús vio la necesidad de estos 10 hombres, tuvo compasión de ellos, los envió cumpliendo la ley, los envió a los sacerdotes para que mostraran que estaban limpios, pero dice que fueron limpiados cuando iban en el camino. Subraye eso. Cuando iban en el camino, fueron limpiados. El versículo 15 dice, entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice este Evangelio de Lucas? Que solo el mínimo porcentaje de los hombres que fueron liberados, el mínimo porcentaje de esos hombres que fueron sanados, limpiados por el Señor, volvieron para alabar su nombre. Solo uno se postró en tierra. Para entender bien lo que está sucediendo en este relato, debemos también considerar la condición en la cual vivían aquellos hombres. En primer lugar, la lepra no tenía cura. No había remedio para esta enfermedad contagiosa. Era muy contagiosa. Por eso, estas personas eran forzadas a vivir fuera de las aldeas, fuera de las villas. La ley de entonces requería de un concepto que estamos utilizando en este tiempo también nosotros, requería de distancia social. Había que mantener fuera de las personas sanas a los leprosos. Por eso eran llevados fuera de las aldeas y villas. Incluso cuando el viento soplaba a favor, me refiero cuando el viento soplaba sobre un leproso, ese viento, la norma decía que una persona debía mantenerse a por lo menos 150 pies de distancia.
unos 45 metros aproximadamente. Imagínense, solo había una norma pensando en que el viento podía soplar sobre esa lepra y contagiar a otros. Entonces, ¿cómo vivían estas personas? Desde el punto de vista social, eran rechazadas. Tenían que vivir lejos de sus seres queridos. No podían tocar a sus padres, a sus hijos, a sus familias. Eran apartados. Qué terrible la forma de vivir. Qué terrible que su forma de ser considerados en la sociedad. Aquellos hombres, cuando escucharon que Jesús pasaba cerca, gritaron, clamaron, con desesperación gritaron, clamaron para que Jesús se compadeciera de ellos. Eran hombres de fe, si nos damos cuenta, eran hombres de fe. Los 10 eran hombres de fe. Confiaron en que Jesús podía sanarlos. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, que por supuesto Jesús es compasivo, Hijo de Dios, hija de Dios. Jesús es compasivo. Al ver las multitudes, dice la Escritura, el Señor tuvo compasión y Jesús tuvo misericordia de estos 10 hombres y los sanó. Y en el mismo instante, en el mismo momento en que la lepra desapareció, ¿qué hicieron 9 de ellos? Ansiosos por ser declarados limpios y por lo tanto volver a ser aceptados por la sociedad, continuaron su camino para mostrarle a los sacerdotes que ya eran sanos y que podían vivir, entre comillas, una vida normal. 9 de ellos se preocuparon más de ser aceptados por la sociedad que volver a los pies de Cristo. Ni siquiera se les pasó por la mente volver a quien había hecho el milagro tan anhelado por tanto tiempo en sus vidas. Sin duda, sus pensamientos estaban concentrados en el prometedor futuro y en sus corazones no había el más mínimo agradecimiento delante de Dios. Solo uno de ellos volvió a Cristo. Se postró, rostro en tierra, para darle gracias. Y podemos percibir incluso en este relato la tristeza del Señor Jesús. Cuando le pregunta, ¿y los 9 dónde están? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde está el resto? ¿Solamente regresaste tú? Estoy parafraseando, ¿no es cierto? Este relato también nos muestra esa misericordia de Dios por el necesitado. Aún si este hombre era un hombre samaritano, Dios tiene compasión, no hace acepción de personas. Responde a la necesidad de quien le busque. Por último le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ese hombre no tan solo fue limpiado, no solamente fue sanado de su enfermedad, sino que recibió el regalo más precioso que una persona puede recibir en esta vida, la salvación de su alma. Por favor, hijo de Dios, hija de Dios, examina esto. Solo uno recordó y honró a quien le había dado la respuesta a su petición. En esta vida, muy probablemente, nos han sucedido muchas cosas, nos están sucediendo y probablemente sucederán cosas contrarias a lo que esperamos, a lo que deseamos, a lo que suponíamos serían. Pero en todos estos casos debemos recordar al Señor. Por favor, busca Jeremías 29:11.
en tu Biblia. Jeremías 29:11. Por favor, en toda situación, en toda aflicción, en toda necesidad que tú tengas, como hijo de Dios, como hija de Dios, recuerda que Dios está contigo, que Dios tiene un propósito superior. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si puedes subrayar eso, si lo puedes destacar, planes de bienestar tiene el Señor con su pueblo. Planes de bienestar y no de calamidad. Uno puede tener aspiraciones, sueños, pensamientos. Y los pensamientos de uno muchas veces no están alineados a los pensamientos de Dios. Las circunstancias que nos toque vivir, a veces uno dice, bueno, ¿y dónde está Dios aquí? Los planes de Dios son para sus hijos, son para su pueblo, planes de bienestar y no de calamidad. Hay cosas que incluso nosotros nos cuesta entender, nos cuesta comprender, pero estamos llamados a vivir por fe, no por circunstancias, no por lo que vemos, no por aquello que recibimos. La aflicción, muchas veces el Señor la permite en nuestras vidas para probar nuestra fe, para probar nuestro corazón, para refinarnos, para ser tratados en su presencia, para que su pueblo nos podamos reunir y clamarle y esperar en él. Hay muchas circunstancias, situaciones que posiblemente usted esté viviendo hoy día que son difíciles, que pueden ser dolorosas, que pueden ser situaciones incomprensibles, que muchas veces usted puede decir, pero Señor, yo estoy en tu camino, yo estoy orando, yo estoy buscando tu palabra, yo me estoy congregando, pero mira mi situación. El Señor se está tomando un tiempo para tratar el corazón de cada uno de los integrantes de su pueblo, de su familia. El Señor tiene un plan superior con cada uno. Y esos planes son de bienestar, no son de calamidad. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice su palabra. Eso es lo que le dijo el Señor a Moisés para que fuera delante de Faraón. Para que le dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo, para que ese pueblo le adorara, le buscara, le sirviera al Señor. Liberados por el Señor, atendidos por Dios para glorificar su nombre y su presencia. Fíjese que la Biblia también nos habla de David. Hemos conocido al rey David, hemos escuchado mucho de su palabra, de la palabra de Dios a través del rey David. Y David fue un hombre que sufrió de muchas aflicciones, de persecuciones, estuvo en riesgo de muerte, pero fue un hombre que descansó en el Señor. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 9. Vamos a leer esta traducción viviente, por favor. He estado contigo donde quiera que has ido, y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Un hombre que fue perseguido, un hombre que tuvo riesgo de muerte. En este momento, ¿qué respuesta está recibiendo? Eres libre de tus enemigos. Mira, ¿qué es lo que le dice el Señor? He estado contigo, destruí a todos tus enemigos. ¿Quién quiere esa respuesta de parte de Dios?
¡Wow! Ahí todos levantaríamos la mano. Mira qué maravilla ser libres de angustias, de aflicciones, libres de todos nuestros enemigos. Y aún el Señor le dice a David que su nombre será un nombre famoso, como el de los grandes que han vivido en la tierra. Pero ¿sabes qué? Esta libertad también puede ser peligrosa. Esta libertad también puede ser peligrosa porque no somos capaces de gobernarla de una sola vez. No tenemos esa capacidad. Si bien es cierto, el Señor apartó del rey David a todos sus enemigos, es decir, lo liberó de sus angustias y lo elevó a una posición de grandeza, este fue un momento de mucho peligro para él. Y puede ser un momento de mucho peligro para los hijos de Dios al ser librados de todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, nos relata un poco después, nos relatan en los capítulos 11 y 12 el descuido de David. Al verse liberado de todos sus enemigos, vemos luego el descuido en su vida espiritual. ¿Y a qué lo llevó? Lo llevó a cometer un pecado moral. Por eso, hijos de Dios, debemos comprender que Dios se tarda en eliminar todos nuestros problemas. De alguna manera podríamos también decir de quitarnos todos los aguijones que nos pueden estar causando alguna molestia, algún dolor. Dios tarda en eliminar todos los problemas de una sola vez. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13. Hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gracias, Israel. Vosotros, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, si puedes marcar esto en tu Biblia, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Recuerda que somos liberados por el Señor para servirle. La mayoría de los que son sanados, liberados, restaurados, tristemente, y podemos volver a mencionar lo que aconteció con los 10 leprosos, tristemente el porcentaje, hay un alto porcentaje que no vuelven al Señor, que no vuelven a la iglesia, que no vuelven a la congregación, que no dedican su vida al Señor. Por eso, si estás acompañado o acompañada, dile a la persona que está al lado tuyo y díselo por favor con poder del cielo, con poder de Dios. Dile, no utilices tu libertad como ocasión para la carne. Si estás solo, repítelo. Si estás sola, repítelo fuerte. No utilices tu libertad como ocasión para la carne. Y agrégale algo más. Dile, sírvele al Señor. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? No los escucho, ¿no es cierto? Pero confío en que lo están haciendo ahí donde están en sus casas. Si estás solito, si estás solita, bueno, estás con el Señor. Dile, quiero servirte a ti, Señor. El Salmo 107, del 10 al 14, por favor. Salmo 107, del 10 al 14. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por, por cuanto Está bien, está bien.
por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Aquí el salmista hace referencia justamente a esa aflicción del pueblo de Israel estando en Egipto. Quebrantó con el trabajo sus corazones. Y dice la Escritura que no hubo quien los ayudase. Y dice que clamaron al Señor en su angustia. ¿Cuántos de los que estamos aquí no le hemos clamado al Señor en nuestra angustia? Y el Señor nos ha librado de la aflicción. Dice la Escritura que en su angustia los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Esto también aplica a una nación cuando peca, cuando una nación transgrede los principios bíblicos, cuando peca gravemente contra Dios. El Señor es el que sujeta a esa nación a esclavitud, a opresión de otras naciones. El Señor lo hace por misericordia, para que sea una nación que pueda mirarlo a Él, para corregirla, para restringirla, para llevarla al arrepentimiento. Cuando una nación o pueblo se deshace de su yugo prematuramente, ¿qué sucede? La naturaleza de maldad se desenfrena y no usa la libertad para servir a Dios, sino para servir al hombre, para servir a su propio corazón, a sus deseos. ¿Para qué, hijo de Dios? ¿Para qué, hija de Dios, utilizarías esa libertad? ¿Qué harías cuando el Señor te libre de esa aflicción, de esa situación por la cual has estado orando por años? Yo creo que en este momento el Señor está con nosotros y está hablando al corazón de muchos que tienen anhelos en su corazón, pero que no han visualizado la respuesta que le darían al mismísimo Señor. Estamos hablando de algo que es una realidad, de la conducta, de la respuesta del hombre. Estamos hablando de una respuesta delante del poder de Dios en nuestra vida. Hay un testimonio que quisiera destacar, el testimonio de Ana, que encontramos en el primer libro de Samuel. Por favor, si puede abrir su Biblia, en el primer libro de Samuel, vamos a leer los versículos 10 y 11 y algunos otros enseguida. La Biblia nos muestra el testimonio de esta mujer, una mujer que entendió el propósito que Dios tenía con ella. El propósito, esta mujer era una mujer que anhelaba también tener un hijo y que clamaba al Señor, clamaba y lloraba al Señor para recibir esa respuesta. Pero la reacción de ella frente a la respuesta de Dios es muy distinta a lo que hemos visto hasta el momento. Por favor, lea 1 Samuel 1, del 10 al 11. Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? ¿Qué es lo que hizo Ana en su aflicción, en su angustia, en su necesidad? ¿Dónde pudo encontrar respuesta a su necesidad? En la presencia de Dios. En la presencia del Señor uno encuentra respuestas
a sus necesidades. El Señor escucha la oración de cada uno de sus hijos e hijas que se postran ante Él. Dice que esta mujer hizo voto, le hizo una promesa a Dios. No estaba centrada en la respuesta, estaba centrada en Dios. Le dijo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Le entregó esa respuesta de oración al mismísimo dador de la vida, al Dios eterno. Le entregó su vida, le entregó su necesidad, le entregó lo que más anhelaba su corazón, un hijo. Y mira lo que dice el versículo 19, por favor. Ahí mismo en Samuel. Si lo puedes leer, por favor. Y Jehová se acordó de ella. Marca esto, por favor. Dice la Escritura que Dios se acordó de Ana. Dios escuchó su clamor. El Señor vio su corazón. El Señor tuvo en cuenta a esa mujer que se postró delante de él, le clamó por su necesidad, pero hizo un pacto con Dios. Hizo un pacto. Se acordó de ella. Dice la Escritura que Ana dio a luz un hijo. Incluso le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedía Jehová. Tiene que ver con el significado del nombre Samuel. Por cuanto lo pedía Dios. Esta mujer, este testimonio que estamos examinando, esta mujer no se olvidó de quién le había dado esa respuesta. Mira lo que dice el versículo 28. Si lo podemos leer también, por favor. Yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Gracias. Yo lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. No fue una situación puntual la reacción, la respuesta de Ana. Fue una promesa para toda la vida. Hijo de Dios, hija de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor esta tarde? Ese anhelo de tu corazón. Esa petición que tú tienes, entrégasela a Dios. Descansa en el Señor, confía en el Señor. Hazte libre. Sé libre delante de Dios. Libre para servirlo. A lo mejor alguno puede estar pensando, bueno, Samuel, podríamos decir, le sirvió a tiempo completo al Señor. El hijo de Ana. Es posible, claro que sí, es posible que Dios esté llamando a muchos a servirle a tiempo completo. Pero quiero también expresarles esto. Toda la iglesia debe servirle al Señor a tiempo completo. Yo debo ser un hijo de Dios, en el caso de una mujer, una hija de Dios a tiempo completo. ¿Me explico? Debo dedicar mi vida al Señor. Todos los días de mi vida estoy llamado a descansar en su presencia. Estoy llamado a confiar en Él. Estoy llamado a dejarle mi necesidad en su altar y esperar. Estoy llamado a ser parte de esta familia espiritual. Estoy llamado a hacer el bien, a no cansarme de hacer el bien. Estoy llamado a ser testimonio delante de mi familia. Estoy llamado a buscar a Dios constantemente, no en ocasiones puntuales. La vida cristiana es eso. Es una forma de vida. Como escuchaba también ahí en el testimonio, como decía la persona que daba testimonio, el matrimonio. Llamados para toda la vida.
para toda la vida. Y todos nosotros podemos servirle a Dios. Si usted se está preguntando cómo puedo servirle a Dios, bueno, vaya a su presencia, convérselo con Él, y Él le va a hablar. Vaya a su palabra, y Él le va a mostrar el propósito que tiene con su vida. Todos nosotros estamos llamados a la evangelización. Todos nosotros estamos llamados a hacer testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras familias, y contarlo a muchas personas. No esté centrado o centrada en esa necesidad que no ha sido respondida. Yo le invito a que usted centre su corazón en el Señor y que descanse en Él, que se deleite en Jehová, que disfrute esta nueva vida en Cristo, porque Dios no desampara a ninguno de los que le sirven. Dios no desatiende la necesidad de ningún hombre, de ninguna mujer, de ninguna familia, de ningún joven que lo busca y que decide dar pasos de fe. Lo que leemos de Ana fue un paso de fe. Y esa fe la demostró cumpliendo su promesa. Entréguele su corazón al Señor y no se olvide de Él. Entréguele su vida, su familia a Dios. Y Él atenderá su necesidad. Yo quiero invitarlo a esta tarde a que podamos orar. Si usted puede estar ahí con su familia, dejar esa carga, esa necesidad en los pies del Señor. De postrarse delante de Dios. De cerrar sus ojos esta tarde. Escuchar esta adoración, esta canción. Y decirle, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto, dispuesta a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto, estoy dispuesta a no estar más angustiado, angustiada por lo que no tengo, por lo que me falta, por lo que anhela mi corazón. Estoy dispuesto, Señor, dispuesta a confiar en que tú harás. Tú lo harás, Señor. Si el Señor hoy día respondiera a esa necesidad, si el Señor respondiera tu oración, el Señor quiere decirte que Él te quiere dar esa respuesta para que lo glorifiques a Él, para que le sirvas con todo tu corazón, para que seas miembro de la iglesia, para que seas parte de esta familia. Adoremos al Señor esta tarde. Adoremos el nombre de Jesús. En medio del desierto, en medio del dolor, te veo a ti, te veo a ti. En medio del silencio y la preocupación, te veo a ti, te veo a ti. Sé que hay un plan y un propósito. Yo he de cuestionar, tú me sostendrás. Tu palabra es mi guía y mi seguridad, y mi seguridad. Te veo a ti,
ojos de la fe en ti me puedo sostener. Aunque grande sea el mar, sé que pronto lo abrirás. Tú por siempre has sido fiel y nunca me dejarás, y nunca me dejarás. En medio del desierto, en medio del dolor, te veo a ti, te veo a ti. En medio del silencio y la preocupación, te veo a ti, te veo a ti. Sé que hay un plan y ni un propósito yo he de cuestionar. Tú me sostendrás, tu palabra es mi guía y mi seguridad, y mi seguridad. Te veo a ti, con los ojos de la fe en ti me puedo sostener. Aunque grande sea el mar, sé que pronto lo abrirás. Tú por siempre has sido fiel y nunca me dejarás. Te veo a ti, con los ojos de la fe en ti me puedo sostener. Aunque grande sea el mar, sé que pronto lo abrirás. Tú por siempre has sido fiel y nunca me dejarás, y nunca me dejarás. Oramos esta tarde en el nombre del Señor Jesús. Oramos conforme al Salmo 37. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Dele gracias a Dios ahí donde usted se encuentre. Dele gracias a Dios por su palabra. Dele gracias a Dios por las circunstancias que usted pueda estar viviendo, aún por muy difíciles, por muy frustrantes que éstas sean. El llamado es a confiar en Él, porque Él está con cada uno de nosotros, porque sus planes son planes de bienestar y de paz para su pueblo. El Señor nos quiere quitar esa aflicción cuando sepa que con ello tendremos bendición y no destrucción para nuestras vidas. Pídale a Dios ahí donde usted se encuentre con su familia, pídale al Señor que le prepare. Pídale al Señor, pidámosles estar preparados para nuestro milagro, para nuestra respuesta de oración. Pidámosle prepararnos en el Espíritu, en el poder del Santo Espíritu de Dios, para estar listos, para usarlo conforme a su voluntad,
para usarlo para la gloria y honra del Señor. Señor, gracias porque tú preparas el corazón de tu iglesia, tú preparas el corazón de cada uno de tus hijos. Señor, hoy nos recuerdas que tú no te olvidas de cada uno de nosotros, no te olvidas, Señor, de la necesidad de nuestra familia, no te olvidas, Dios, de ninguno de nosotros. Te pido, Dios, que cubras con la sangre del Cordero todo corazón que se postra delante de ti, que regresa a ti para darte la gloria, para reconocerte en todos sus caminos. Señor, habla el corazón esta tarde. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Te pido que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de tus hijos y de tus hijas de esta familia espiritual. Señor, que la gloria, que la honra, la alabanza siempre sean para ti. Y que todos los días de nuestra vida, todos los días, sin excepción, busquemos el reino de Dios y su justicia. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y honra en el nombre del Señor Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un aplauso al